Buenos días, alumnos. Soy la doctora Trad. Soy una de las jefas de trabajos prácticos de la cátedra de clínica obstétrica. Hoy voy a dar la unidad número 7. Con esta unidad vamos a empezar las patologías en el embarazo. Esta unidad trata sobre las hemorragias del embarazo, que por una cuestión práctica la voy a dividir en dos. Una sobre las hemorragias de la primera mitad y la otra sobre las hemorragias de la segunda mitad. Lo primero que ustedes tienen que saber ante una paciente que consulta por hemorragia es determinar que se trate de sangre, ¿sí? Porque puede tratarse, por ejemplo, de tapón mucoso, o en los casos de un feto muerto que está en estado de putrefacción, al romper la bolsa va a eliminar un líquido marrón que la paciente puede confundir con sangre. También debemos determinar que el origen sea genital, porque puede tratarse de una cistitis hemorrágica o puede provenir del tracto gastrointestinal en el caso de pólipos o hemorroides, que son muy comunes en la embarazada. El color del sangrado también nos puede orientar hacia la patología, ¿sí? En los casos de aborto o de placenta previa, el sangrado es rojo, rutilante. En cambio, en el embarazo ectópico es un sangrado oscuro, escaso. En los casos de desprendimiento de placenta también es oscuro, con coágulos. Otro signo o síntoma que debemos evaluar es si la embarazada presenta dolor, porque hay patologías hemorrágicas que se asocian con dolor intenso, como por ejemplo el aborto, el embarazo ectópico, el desprendimiento, y algunas que no presentan dolor, como la mole datiforme o la placenta previa. Y por último, debemos determinar la edad gestacional. Si el embarazo es menor de 22 semanas, se trata de una hemorragia de la primera mitad, y si es después de las 22 semanas, de la segunda mitad. Vamos a empezar con las hemorragias de la primera mitad, en donde tenemos principalmente estas tres patologías: el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad trofoblástica gestacional. Comenzamos con aborto. El aborto es la interrupción o expulsión de un embarazo total o parcial antes de que alcance la viabilidad, o sea, un embarazo menor de 22 semanas con un peso fetal inferior a 500 gramos y una longitud cefalocaudal menor a 25 milímetros. Representa el 15% de todos los embarazos y es una de las principales causas de mortalidad materna. El aborto tiene múltiples clasificaciones. Se clasifica según la edad gestacional al momento de la interrupción, en aborto temprano, cuando la expulsión se produce antes de las 12 semanas, y aborto tardío, cuando sucede luego de las 12 semanas. Según el material eliminado, puede ser un aborto completo, cuando la expulsión es total, y un aborto incompleto, cuando persisten restos. En las imágenes ecográficas podemos ver, en el caso de aborto completo, que el endometrio está lineal y por lo tanto ya no va a haber sintomatología, o sea, va a haber una remisión de la clínica. En cambio, en el aborto incompleto podemos ver que el endometrio está engrosado, está heterogéneo, por lo tanto, la paciente va a persistir con clínica, o sea, va a persistir con el sangrado porque hay restos ovulares en el interior del útero. También se clasifica según la forma de interrupción. Puede ser espontáneo, por patología materna o fetal, y a su vez se subdivide en ocasional o recurrente cuando la paciente tuvo 3 o más abortos. Puede ser inducido, en donde tenemos el terapéutico y legal, que se realiza cuando la paciente corre peligro de vida
o tiene una patología importante, y en los casos de violación. También tenemos el aborto inseguro o punible, que es el que se realiza en condiciones no aptas que ponen en riesgo la vida de la paciente. También se puede clasificar según se instale o no un proceso infeccioso. Tenemos el aborto afebril y el aborto infectado. A su vez, el aborto infectado puede ser febril, cuando hay una infección, pero que solo se localiza en el útero. En cambio, el aborto séptico es aquel en donde predomina el cuadro general sobre el ginecológico, o sea que la infección va más allá del útero. Se acompaña de falla multiorgánica con un gran riesgo de muerte. Estos abortos son los que se asocian a abortos en condiciones no seguras. A su vez, el aborto lo podemos clasificar en las diferentes etapas. Tenemos la amenaza de aborto, el aborto en curso, el aborto inevitable y el aborto retenido o diferido. Ustedes deben saber que la amenaza de aborto es la única etapa del aborto que es reversible, ¿sí? Y que si se soluciona la causa que produjo la amenaza, el embarazo puede seguir su curso normal. En cambio, en el resto de las etapas, en el 100% de los casos, va a evolucionar a la expulsión del feto o el embrión, o sea que son etapas irreversibles. Aquí tenemos dos cuadros, que eso los van a leer ustedes tranquilos en su casa, que son las características clínicas y ecográficas de cada etapa del aborto. Es muy importante que las sepan, porque les va a permitir a ustedes realizar un diagnóstico diferencial y determinar en qué etapa se encuentra la paciente. Con respecto a las causas del aborto, tenemos las causas de origen materna, ovulares y paternas. Con respecto a las causas maternas, a su vez pueden ser locales, como en los casos de tumores. Con tumores nos referimos por lo general a miomas, sobre todo los miomas submucosos y intramurales, malformaciones uterinas, la incompetencia ítmico-cervical, las sinequias, las sinequias son las adherencias de la pared uterina anterior y posterior, los vicios de posición, como por ejemplo la retroversoflexión extrema, las infecciones como la endometritis o los traumatismos. Las generales, también tenemos las infecciones como por ejemplo la sífilis, los trastornos metabólicos como por ejemplo la diabetes, el hipotiroidismo. Aquí también están las endocrinopatías, los déficits nutricionales, que es muy común en nuestro medio, las cardiopatías severas y las alteraciones inmunológicas. Dentro de las causas ovulares, la más común es las alteraciones cromosómicas, que corresponde al 50% de las causas de aborto. Y también tenemos las paternas. El diagnóstico se realiza principalmente con la clínica. Vamos a encontrarnos con una paciente que antes que nada refiere amenorrea, muchas veces ya presenta un test de embarazo positivo o una ecografía, con un embarazo intrauterino y consulta por dolor hipocólico, metrorragia o manifiesta directamente la expulsión de un huevo, de un feto o al tacto extraemos material ovular. La ecografía nos sirve para determinar si el embarazo todavía está dentro del útero, la edad gestacional y si hay vitalidad o no. Si se trata de una amenaza de aborto, podemos ver muchas veces áreas de desprendimientos o hematomas coriales que son las causas del sangrado.
Y si se trata de un aborto incompleto, vamos a evaluar el endometrio, que lo vamos a encontrar, como dijimos, engrosado, heterogéneo, por la persistencia de restos. En laboratorio podemos realizar en algunos casos la beta-HCG, sobre todo en los casos de huevos anembrionados, ¿sí? Que todavía no sabemos si va a aparecer el embrión o no, en donde al dosar la beta-HCG encontramos un nivel que está descendido en comparación al que debería estar para el tiempo de amenorrea. Si la paciente tuvo grandes pérdidas, vamos a encontrar que la hemoglobina y el hematocrito van a estar descendidos. Si hay un proceso infeccioso, los glóbulos blancos van a estar aumentados. Además, se pide coagulograma y el grupo y factor RH. Con respecto al tratamiento, como dijimos, la amenaza de aborto es la única etapa en la que se puede resolver y el embarazo cursaría normalmente. Los tratamientos son el reposo, podemos hacer un tratamiento hormonal con progesterona que produce relajación del útero y el control clínico y ecográfico debe ser semanal. Aún así, con este tratamiento no garantizamos la resolución del caso. Con respecto al tratamiento del aborto incompleto, en curso o inevitable, primero debemos hacer un manejo del dolor con cualquier AINE, puede ser diclofenac, ketorolac, dipirona. Vamos a hacer una profilaxis antibiótica, que por lo general usamos cefalotina o ampicilina, y la inmunoprofilaxis, administrando la vacuna antitetánica. Vamos a utilizar úteros retractores como la oxitocina o la ergonomina para producir contracciones en el útero y detener la hemorragia. Y finalmente debemos proceder a la evacuación uterina. La evacuación uterina puede ser médica o instrumental. La médica se realiza con misoprostol, que es un análogo de las prostaglandinas, pero solo en determinados casos, principalmente en aquellos embarazos menores a 12 semanas y que no están asociados a ningún proceso infeccioso. El legrado instrumental puede ser de dos tipos: el legrado uterino terapéutico y la aspiración manual endouterina. Ustedes en los videos subidos a la plataforma podrán ver cuál es el procedimiento a realizar en los casos de AMED. Por supuesto que ambos procedimientos instrumentales se realizan bajo anestesia. El aborto retenido es una entidad particular que se caracteriza por la falta de expulsión del feto. Por eso se denomina aborto retenido. En donde tenemos dos entidades: el huevo anembrionado, que es el saco gestacional, que tiene buena conformación, que es mayor a 25 milímetros por una eco abdominal o mayor a 18 milímetros por ecografía transvaginal, y que no tiene embrión. Ustedes pueden ver en las imágenes, se ve el útero y se ve unos sacos que son grandes sin embrión. Y el huevo muerto y retenido es el embrión muerto. En ambos casos, el cuello uterino está cerrado y puede no haber pérdidas o las pérdidas ser escasas. Y por lo general el diagnóstico se realiza de manera ecográfica, o sea, es un hallazgo ecográfico al solicitar la ecografía para su control prenatal. El tratamiento en estos casos puede ser expectante o realizar una inducción y evacuación. Los casos expectantes se refiere a esperar que espontáneamente se produzca la expulsión del saco o embrión. Y si no, se debe realizar una inducción con misoprostol y la evacuación uterina. Las complicaciones que puede presentar
el aborto son principalmente dos. La hemorragia, que puede ir desde una anemia hasta un shock hipovolémico, o una infección que, como dijimos, puede ser una infección solamente localizada en el útero o aquella que va más allá del útero transformándose en una sepsis con alto riesgo de muerte materna. En ambos casos, la paciente debe ser derivada a un centro de alta complejidad para su resolución. El aborto séptico, como venimos hablando, es de etiología polimicrobiana y en la mayoría de los casos se asocia a abortos en condiciones inseguras. Tiene una alta morbimortalidad. Vamos a encontrarnos con una clínica de sepsis asociada a dolor abdominal o abdomen agudo, pérdidas fétidas o purulentas, el cuello va a estar abierto, el útero blando, subinvolucionado. Podemos encontrar abscesos en paramétreos, laceraciones vaginales si hubo maniobras mecánicas y también en estos casos podemos encontrar cuerpos extraños. Por supuesto, hay que pedir laboratorio y estudios complementarios. Pero lo más importante es que en el tratamiento debe intervenir un equipo multidisciplinario. El equipo debe estar integrado principalmente por el ginecólogo u obstetra, el anestesista, el terapista, el hemoterapista, el bioquímico y en algunos casos, de ser necesario, el cirujano general. La paciente debe recibir una reanimación hemodinámica, inotrópicos, asistencia ventilatoria precoz y se debe hacer el manejo particular de cada órgano en los casos de falla multiorgánica. Hay que administrar antibióticos de amplio espectro y proceder inmediatamente al legrado uterino. Si en pocas horas, a pesar del legrado, la paciente no mejora, se debe realizar una laparotomía exploradora y, por lo general, se realiza una histerectomía para remover el foco infeccioso. Así damos por finalizada la patología aborto y ahora continuamos con embarazo ectópico. El embarazo ectópico es la implantación y nidación del huevo fuera de la cavidad uterina. Corresponde al 1 o 2% de los embarazos. Se produce por una lesión del epitelio tubárico y o la interferencia en la movilidad de las trompas que impide la progresión del huevo. En el 95% de los casos se localiza en las trompas de falopio y el 5% puede tener otra localización como ovárica, abdominal, cervical o intraligamentaria. Según la porción de la trompa que afecte, se puede subdividir en intramural, ísmica, ampollar o infundibular, siendo la localización ampollar la más frecuente de todas. Ahí pueden observar en el dibujito las distintas localizaciones del embarazo ectópico. Los factores de riesgo para embarazo ectópico son muchos, ¿sí? Los más comunes son el embarazo ectópico anterior, la enfermedad pélvica inflamatoria, la endometriosis, la cirugía abdominal, por ejemplo, por una apendicitis, una peritonitis previa, y las patologías y cirugías tubáricas previas. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Primero, por la clínica. La paciente presenta amenorrea con un test de embarazo positivo y consulta por dolor abdominal, metrorragia escasa, oscura y en muchos casos, si está descompensada, directamente ingresa con un shock hipovolémico. El examen ginecológico va a constar del tacto vaginal, en donde vamos a encontrar que el cuello está cerrado y los fondos de saco por lo general están abombados por el hemoperitoneo. También
podemos encontrar que hay dolor a la movilización cervical. La culocentesis es un método que se realizaba antes, hoy ya no se realiza más. Se trataba de introducir una aguja en el fondo del saco posterior y aspirar con una jeringa la sangre en los casos de hemoperitoneo, y esto nos confirmaba el diagnóstico de embarazo ectópico. Con el uso de la ecografía hoy está en desuso, sobre todo por tratarse un método invasivo y con alto riesgo de perforación del recto sigmoide. Otros estudios que vamos a hacer, si nos da tiempo, podemos realizar una beta-HCG que va a estar descendida para el tiempo de amenorrea. Si hay descompensación hemodinámica, la hemoglobina y el hematocrito van a estar descendidos. Y el coagulograma puede estar alterado si hay una coagulopatía por consumo en los casos de shock hipovolémico. Y la ecografía es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo, que vamos a encontrar una tríada característica, en donde vemos una masa o saco con embrión en región anexial. El útero lo vamos a encontrar vacío, ¿sí? Un endometrio engrosado hiperecogénico. Y si el embarazo ectópico está complicado, vamos a encontrar líquido libre en abdomen, que corresponde a la sangre, producto del estallido de la trompa. Aquí podemos observar las imágenes ecográficas. En la primera vemos el útero con el endometrio lineal, o sea, no hay ningún saco gestacional. En la ecografía número 2 observamos el líquido libre, ¿sí? Que es la sangre. Y en las ecografías de abajo observamos masa anexial o embrión, ¿sí? Se ve claramente a nivel de los anexos. El tratamiento puede ser de dos maneras, médico o instrumental. El tratamiento médico se utiliza el metotrexato. Es una dosis única intramuscular. Tiene indicaciones, no se hace en todos los casos. Para realizar este tratamiento, la masa anexial debe ser menor a 3 centímetros, la paciente debe desear una fertilidad futura, la mucosa tubárica debe estar intacta, o sea, debe tratarse de un embarazo ectópico no complicado, se debe visualizar completamente el embarazo ectópico por vía laparoscópica y en casos seleccionados también se puede realizar cuando el embarazo se localiza a nivel cervical o cornual. El tratamiento quirúrgico, a su vez, puede ser por laparotomía o laparoscopía. Eso va a depender del centro de salud y también va a depender del estado hemodinámico de la paciente. Por lo general, si la paciente se encuentra con signos de shock, se utiliza la laparotomía exploradora. Con esto damos por finalizado el tema de embarazo ectópico y vamos a continuar con enfermedad trofoblástica gestacional. Se trata de un conjunto de entidades que se desarrollan a partir de una fecundación aberrante, que van desde formas benignas hasta neoplasias, con gran potencial maligno y metastásico. Son varias entidades, como dijimos, que comparten ciertas características, como por ejemplo la epidemiología, los factores de riesgo y el marcador serológico más fidedigno, que es la beta-HCG. Es más frecuente en Oriente que en Occidente. La anatomía patológica es muy característica de esta patología. Vamos a ver una degeneración hidrópica y edema del estroma vellositario, ausencia de vascularización en las vellosidades coriales y proliferación del epitelio trofoblástico, pero se conserva la estructura diferenciada vellositaria. Ahí podemos ver la macroscopía y la microscopía.
La podemos clasificar en enfermedad trofoblástica gestacional benigna, que corresponde al 80% de los casos y que a su vez se subdivide en mole datiforme completa e incompleta, siendo la completa la más frecuente. Y también la dividimos en neoplasia trofoblástica gestacional, que corresponde al 20% de los casos. Y aquí tenemos 4 entidades: la mole datiforme persistente, el coriocarcinoma, el tumor del sitio de implantación y el tumor trofoblástico epiteloide. Los factores de riesgo que dijimos que los comparten todas estas entidades son la baja condición socioeconómica, principalmente el déficit alimentario, la edad mayor de 40 años, valores elevados de HCG, cuando tenemos valores mayores a 100.000 unidades internacionales, la presencia de quistes decaluteínicos de 6 centímetros o más y la enfermedad recurrente. ¿Cómo realizamos diagnóstico de ETG benigna? Por la clínica. Vamos a encontrarnos con pacientes que presentan una metrorragia antes de las 20 semanas, asociadas a una hiperemesis gravídica muy marcada, un crecimiento uterino mayor al tiempo de amenorrea, y es muy característico la presencia de hipertensión arterial en estos casos. La ecografía transvaginal nos va a mostrar las vesículas del tejido molar, que dan un patrón característico en panal de abeja o tormenta de nieve. Y la beta-HCG cuantitativa es elemental para el diagnóstico y el seguimiento post-evacuación. En la primera imagen podemos ver mola completa, ahí vemos el característico patrón en panal de abeja o tormenta de nieve. En la ecografía de abajo podemos ver una mola incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque vamos a tener una mola con un feto. Y en la última ecografía observamos una tumoración que corresponde al coriocarcinoma. Este cuadro ustedes lo van a leer tranquilos en sus casas, es muy importante, ¿sí? Porque nos plantea las diferencias que hay entre la mole datiforme completa y la parcial. Recuerden que la completa es mucho más frecuente que la parcial o incompleta. Ya vimos cómo hacemos diagnóstico de mola. Ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional. Primero nos encontramos con una beta-HCG cuantitativa que va a estar en ascenso, en meseta o en un descenso insuficiente en el seguimiento, luego de evacuar una mole datiforme. También con la confirmación histológica de un coriocarcinoma, un tumor del sitio de implantación o un tumor trofoblástico epiteloide en el material de legrado de una mola, por ejemplo. Y también se puede manifestar por una sintomatología metastásica, o sea que los síntomas sean primero a nivel pulmonar, vaginal o hepático. También por una hemorragia uterina anormal persistente luego de un embarazo molar normal o luego de un aborto. Como toda neoplasia, se debe estadificar y clasificar para poder hacer un tratamiento. La estadificación es según la FIGO y se clasifica en 4 estadios. El estadio 1, en donde está limitada el útero. El estadio 2, la neoplasia se extiende a órganos pelvianos. El estadio 3 va a dar metástasis pulmonares. Y el estadio 4 da metástasis a distancia. También tenemos una clasificación de la OMS que nos permite cuantificar a la patología en bajo riesgo o alto riesgo. Esto nos va a permitir instaurar el tratamiento quimioterápico.
Primero vamos a ver el tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestacional benigna, que va a ser la evacuación uterina, que puede realizarse mediante aspiración manual endouterina o legrado uterino terapéutico. El seguimiento, como dijimos, es fundamental y se realiza con beta-HCG. Y la anticoncepción en estos casos debe ser mínimo de 6 meses. El tratamiento de la neoplasia, como dijimos, va a depender si la clasificamos según la OMS en bajo riesgo o alto riesgo. Bajo riesgo va a requerir una monoquimioterapia, o sea, solo una droga, y en estos casos se administra el metotrexate. En los casos de neoplasia de alto riesgo utilizamos una poliquimioterapia. Ahí pueden ver ustedes las drogas, no es necesario que se las sepan, chicos. Y el seguimiento también va a ser con beta-HCG. La anticoncepción en estos casos debe ser de 1 año si se trata de bajo riesgo y de 2 años si se trata de alto riesgo. Ustedes deben saber que la neoplasia trofoblástica gestacional responde en el 100% de los casos a la quimioterapia, o sea que se cura en el 100% de los casos. Hay algunas situaciones en las que, en los casos de enfermedad trofoblástica gestacional, vamos a tener que realizar un tratamiento quirúrgico radical, que consistiría en una histerectomía. Estos casos van a ser cuando la metrorragia sea incoercible a pesar del tratamiento y la paciente comience con descompensación hemodinámica. Cuando haya una resistencia a la quimioterapia, o sea que no responda a la quimioterapia. Cuando la tumoración invada más allá del útero. En los casos en que la paridad esté cumplida y por deseos de la paciente. Y también cuando se asocie una infección severa a nivel uterino. Con esto, chicos, damos por finalizada las hemorragias de la primera mitad. A continuación, vamos a seguir con hemorragias de la segunda mitad en el otro video audiovisual. Muchas gracias.